Penalista, a quien le voy a trasladar la misma duda, que seguramente nos la va a poder explicar muy bien. Doctor, nosotros vimos 8 personas moliendo a palos a otra persona. Estoy traduciendo lo que yo al menos veo en las imágenes. ¿Qué quiere decir que el hecho no está probado? Para que lo entendamos todos. Lo que recién señalaba la notera que está en el móvil, que el hecho tal cual está relatado en la acusación no está probado. Para vos probar un homicidio agravado como pretenden, lo primero que tenés que tener determinado es quién lo mató. Si vos no tenés determinado quién lo mató, automáticamente se reconduce, no automáticamente, pero en este caso sí, se reconduce al artículo 95. Hay una objeción común que es, bueno, lo mataron todos. No, no lo mataron, no lo puede haber matado todos. Lo que pudiera haber ido ocurriendo es que cada uno que iba golpeando iba menguando la vitalidad, y uno golpeó y mató. Esto hay una explicación muy simple. Cuando uno le cuenta a sus hijos los 5 dedos que se comen un huevito, este lo compra, este lo hierve, no sé qué van haciendo los demás, sí, y este se lo come. Entonces sabemos quién se lo comió. Si no sabemos quién lo mató, entonces ya vamos al artículo 95 del Código Penal. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que se castiga con reclusión o prisión de 2 a 6 años a aquella persona que en riña o agresión, no riña, descartemos riña, en agresión haya producido la muerte de otro sin saber quién la produjo. ¿Por qué se castiga de este modo? Es una pena exigua, coincido, pero es un problema legislativo, no judicial. ¿Por qué se castiga de este modo? Lo ha dicho la Corte Suprema en el precedente Antiñir, sosteniendo que se castiga la circunstancia de someterse a una conducta peligrosa. Doctor, ¿usted cree que por ejemplo, Máximo Thompson, sí, puede aspirar a una condena de 6 años? Yo creo que no, pero no porque no corresponda por derecho, sino porque se ha generado un clima en donde lo que ha ocurrido... Por derecho, le pregunto por derecho. Sí, por ello sí. Sí, Eso mismo le quería preguntar, doctor. En la práctica sabemos que muchas veces la justicia tiene muchas equivocaciones cuando se redactan las imputaciones, cuando se recolectan las pruebas, etcétera. Lamentablemente todo el tiempo vemos estas fallas y hay una falla en la redacción de la imputación. Pero, ¿qué posibilidades hay de que esto verdaderamente se traduzca en una absolución a ellos, digamos? No, yo una absolución no creo, porque en realidad es muy fino. Lo que está planteando el defensor en realidad es una violación al principio de congruencia y está planteando un absurdo en la acusación, que es una cuestión muy técnica. Pero lo trato de explicar brevemente. Él dice, ustedes no me pueden venir a decir que hay coautoría funcional, esto es muy técnico pero es entendible, que hay coautoría funcional por división de roles y que todos hicieron todos. Porque volvamos a los 5 dedos que se comen el huevo. Uno lo compró, el otro lo trajo, el otro lo cocinó. Uno se lo comió. Si todos hicieron todos, no hay coautoría funcional, no hubo división de roles, hay coautoría paralela. Y ya cada cual tiene la facultad de interrumpir su propio designio criminal. Con lo cual, ya no es que hay una participación de todo. Entonces dice, esto es ilógico. Y es correcto, es ilógico. Y no es ilógico por insuficiencia de facultades de los acusadores. Es ilógico porque quieren forzar una conducta en normas donde no encaja. Ahora, Oneto, ahora vuelvo con usted. Le quiero preguntar a Carla Ricciotti y enseguida vamos a escuchar la palabra de Hugo Tomei también, porque, insisto, trajo mucha polémica y mucha tela para cortar. Carla, el clima de la querella, el clima en el entorno, por ejemplo, de la familia y de Fernando Burlando, ¿está preparado para que efectivamente un Máximo Thompson, por ejemplo, y lo digo de esta manera porque quiero mencionar el ejemplo de él, que es el más visible quizás como uno de los más agresivos? Pero repito, ¿está preparado para que tenga una condena de solo 6 años? Y digo solo 6 años en comparación con lo que pide, por ejemplo, Burlando. Bueno, y no solamente eso, Pablo, te diría, ¿están preparados para que alguno de ellos se vaya en libertad después de la sentencia? ¿Están preparados? Porque dependiendo de la... Creo que no. Creería que no, porque desde el minuto 1 que están apuntando a que todos tienen la misma culpabilidad, todos actuaron con dolo, todos tuvieron la intención de matar. De hecho, ayer en los alegatos de la Fiscalía y de la querella, lo que plantearon eran todos hicieron todo. Y los que todos pegaron, dijo Burlando, pero los que no fueron identificados por los testigos pegando, según la Fiscalía, hicieron todo lo posible para que nadie pudiera ayudar y para que este final se diera, en la muerte de Fernando.
Claro, ahora en segunditos vamos a analizar la palabra de Tomei. Es muy, pero muy interesante. Uno lo puede cuestionar, pero no deja de ser interesante periodísticamente. Pero Camila, vos querías decir algo. Sí, Pablo, quería hacerle una consulta al doctor, porque también otra de las cuestiones que planteó Tomei hoy tuvo que ver con que la Fiscalía originalmente no imputa con el mismo cargo a los 8 acusados, sino que a 5 de ellos. 3 de ellos, que eran los que formaban esta suerte de barrera humana para impedir que los amigos asistan a Fernando, tenían otro cargo. Correcto. Pero termina la acusación justamente imputando a los 8 de exactamente el mismo cargo. ¿Cómo impacta esto? ¿Y tiene alguna posibilidad de ocurrir lo que recién mencionaba nuestra colega, de 3 yendo en libertad por justamente supongamos, no sé si es un error o qué es de la Fiscalía, de haber cambiado la imputación del cargo? Yo lo podría tener. Lo que quiero aclarar es que Tomei tiene una solvencia técnica superlativa. La solvencia técnica que hoy demostró Tomei en el debate es superlativa independientemente de que nos caiga simpático o antipático. Traducimos, solvencia técnica es que es un muy buen abogado defensor. Pero por supuesto. ¿No? Eso lo sabíamos. No defensor, es muy buena. Se nota que tiene estudio encima, no solo experiencia, que sabe de lo que está hablando. Ahora bien, respondiendo a tu pregunta, yo no creo que conduzca a una solución porque es muy fina. Técnicamente está mal, porque lo que debió haber hecho la Fiscalía durante el debate, cuando descubrió que eran 6 coautores, es decir, momentito, voy a ampliar la acusación. Está la herramienta en el Código Procesal Penal. Señor, voy a reformar la acusación, defiéndase de esto. Lo que pasa que es tan fina la cuestión que yo no creo que haya afectado en términos prácticos el derecho a defenderse, que en definitiva en términos prácticos lo que se ve es el juez debe preguntarse, ¿vos te pudiste defender o hubo algo de que no te pudiste defender? Bueno, podría decir que justamente porque todos tenían el mismo abogado, si les hubieran avisado antes podrían haber cambiado la defensa. Es decir, podría usar Tomei de alguna manera el hecho de que no se abrió este pacto entre los 8 con el mismo defensor como justamente algo a su favor de que no pudo cambiar la estrategia en el mientras? Yo creo que no, porque sería alegar la propia torpeza. Claro. Estaría diciendo, me parece lo mismo. Cometió una torpeza. Es una regla básica del derecho. Sí, perfecto. Entiendo, yo creo que vos algún conocimiento tenés de derecho por la forma en que dirigís las preguntas, y es una regla básica que dice que nadie puede alegar la propia torpeza, o no se puede volver contra los actos propios. No, además sería muy, pero muy poco práctico. Pero estábamos hablando justamente de la otra faceta de Tomei, que es que de alguna manera plantó una bomba hoy en el medio de su alegación, cuestionando cosas que otra parte, mucha gente, incluso una parte importante de la sociedad, ya daban por corroboradas. Esta es una de las cosas a las que se refirió Tomei. Lo vemos. Fueron a un boliche, Lebric, y terminaron envueltos en un caso de homicidio. Ese caso, y no sé por qué, tuvo una impronta mediática inigualable y que ha transformado este caso en un paradigma de lo que no debe ocurrir. Y acá va otra desigualdad, que es: represento a 8 condenados por el poder mediático, por la sociedad, por la opinión pública. Y contra eso es muy difícil, porque también es una forma, considero, de presionar al Poder Judicial. Bueno, debo decirles que a mí entiendo que Tomei está haciendo su trabajo, pero me fastidia un poco que nos eche la culpa a los medios de comunicación. A mí tampoco, a mí también. ¿A vos también? Sí, es lo que también. Perdóname, hasta comentar al doctor. Vamos a coincidir en esto también, incluso con el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Hasta Alberto Fernández inmiscuye en su alegato. Nosotros contamos las cosas que ocurren. Lo contrario, bueno, nos estamos metiendo en otro artículo de la Constitución que no viene al caso. Pero vos, Luis. Sí, porque, doctor, ¿qué hacemos con la evidencia de los hechos? ¿Qué hacemos con los videos? No quieren que los pasemos, no se pasan. Lo que tuvo este caso, y por eso la opinión pública se engancha con el tema, con el morbo, es justamente las imágenes. Es como, esto me recuerda casi como algún político o expresidente diciendo fui condenada por el poder mediático porque se pasó 200 veces una persona revoleando bolsos en el convento. ¿De quién es la culpa? ¿Nuestra claro, o de la las piñas persona y las que patadas revuelve? no las dimos nosotros, Tomei, y eso tiene que quedar claro, ¿no? Las piñas y las patadas las dieron sus defendidos. Yo lo entiendo también, entiendo que se ha pasado una y otra vez las imágenes. Honesto. Es un tema interesantísimo. Usted tal vez reciba algún tipo de reprimenda en esta mesa.
En parte coincido. De ninguna manera, solo discusiones En parte coincido con Tomei, pero no creo que haya una mala fe del periodismo. El periodismo dice, yo quiero hacer mi trabajo lo mejor posible. El problema es que es difícil comunicar, mi opinión inexperta, pero es difícil comunicar dejando de lado toda subjetividad. Sobre todo algo tan obsceno como lo que se ve en esas imágenes. Con lo cual, lo que hay que buscar es la ponderación de derechos, porque por un lado es cierto que ustedes dicen, yo hago mi trabajo. Por otro lado, él dice, sí, bueno, vos haces tu trabajo, pero yo cuando voy al juicio, no es del todo justo este juicio, porque yo no sé si los jueces ahora dicen, ¿qué va a pasar si vamos a ir? No, pero eso no es nuestro problema, eso es el problema del tribunal y de la justicia argentina. Cierro brevemente. La solución se ha encontrado en Inglaterra. Inglaterra tiene una ley que la traducción al español es la ley de desacato a la corte. El nombre en inglés es The Contempt of Court Act, es del año 1984, donde el tribunal, con razones muy fundadas, puede establecer que ciertos juicios no sean cubiertos por la prensa mientras ocurren. Después hablamos de lo que querramos. Bueno, sí, particularmente no estoy de acuerdo con eso, pero bueno. Es polémico, es un tema muy polémico. Un poco corporativo. Usted del lado legal, yo del lado periodístico. Es un tema polémico e interesante. Quiero darle la bienvenida también a Miguel Ángel Miñones, que es médico legista, porque uno de los... Buenas noches, Miguel, ¿cómo le va? Porque uno de los argumentos importantes alrededor de los cuales giró la defensa es que la autopsia, lo voy a decir en mis términos, que no soy ni médico ni abogado, que la autopsia no fue concluyente. Con lo cual, yo quiero preguntarle al doctor, ¿hay autopsias del todo concluyentes? ¿Es una herramienta verdadera de defensa esto que dice Tomei o es parte de esta narración que, bueno, a algún punto puede llegar a conducir? No, en términos generales la autopsia es concluyente. En este caso creo que sería fuera de foco que hacerle un cuestionamiento a las conclusiones que se llega a la autopsia, que si bien no es función del perito médico estipular cuál fue el golpe que lo mató, evidentemente él vio que las lesiones que tenía, la superposición de lesiones que tenía, fueron lo que lo llevaron a la muerte. Ahora, es distinto es una herida de arma de fuego, donde yo puedo tener 3 proyectiles, pero uno fue el que lo mató. Claro. Pero en este caso no. Las lesiones que había a nivel del encéfalo, el troco encefálico, son incompatibles con la vida. Perdón, lo interrumpo con esto, doctor. ¿Usted considera entonces que la autopsia fue buena? Sí. ¿Sirvió a los fines de la autopsia? Totalmente, cumplió con el objetivo. Entonces no está de acuerdo con la defensa cuando dice que fue mala. Ni con la defensa ni con los peritos de parte. Ni con la fiscalía, sí. Doctor, le voy a consultar acerca de algo que, bueno, dice la defensa, no lo digo yo, en el sentido de que cuando se hace un informe de autopsia de parte, ¿no? Gracias a la ilustración de la autopsia, y esto fue también un poco lo que falló en la autopsia, en el peritaje oficial, digamos, se tuvo que haber podido reconstruir parte de la autopsia gracias a la fotografía y esto faltó. Digamos, ¿eso es algo también fuerte que puede tomar la defensa? Me parece que es relativo el valor, porque fotos hubo, lo suficientes como para poder llegar al diagnóstico, poder demostrar. Yo puedo hacer una autopsia y con las fotos que saqué mostrar la causa de cuál fue la muerte. Pues yo tengo que estipular la causa de la muerte, el mecanismo de la muerte. La manera de muerte queda a consideración del fiscal, de la parte judicial. O sea, yo no puedo decir esto fue un homicidio. Yo puedo decir que esto fue una persona, un cadáver, me encuentro con un cadáver que presentó determinadas lesiones, sobre todo a nivel encefálico, a nivel pulmonar, a nivel hepático, a nivel del colon, o sea, presentó un sinfín de lesiones. Ahora, ¿cuál de ellas lo mató? Evidentemente fue la secuencia de lesiones sucesivas a nivel encefálico. La otra vez me preguntaban por qué no había fractura. Y puede no haber fracturas tranquilamente. La fractura no mide la gravedad de un traumatismo encefalocraniano. Lo que mide la gravedad es el traumatismo del encéfalo. Entonces, aparte, cuando discuten el tema del pie aplicado sobre el lado izquierdo, pensar que cuando una persona está en el piso, y en eso tampoco coincido con Tomei, que dijo que no hay indefensión. Mentira, hay una total indefensión, porque si vamos a la secuencia fáctica, el chico en el kiosco, desde atrás, entre dos, lo golpean como para dejarlo semidesmayado y lo tiran al piso. Y ahí el chico quedó en estado de indefensión y no tiene ninguna lesión en el cuerpo, sobre todo en los miembros superiores, que es donde se muestran las lesiones de defensa que uno puede hacer, no tiene ninguna lesión. Este chico estaba en estado de indefensión.
Entonces, realmente yo creo que la autopsia fue determinante. Considero que, bueno, habrá quien puede criticar que faltó algún detalle, alguna cosa, alguna ampliación, pero la conclusión final, el objetivo se logró. En minutos vamos a hablar con Virginia Pérez. ¿Quién es Virginia Pérez? La joven que le hizo reanimación a Fernando Báez Sosa y estuvo acompañándolo a él en esos minutos. Tiene un testimonio realmente profundo e importante. Además, tiene una mirada muy particular, una mirada formada con respecto a los 8 acusados. Enseguidita vamos a hablar con Virginia. Ahora, yo les quiero llevar otra pregunta. Primero me quiero sacar una duda con el doctor Oneto. ¿Usted está de acuerdo con lo que acaba de decir el otro doctor en medicina? Sí, con una sola cosa no estoy de acuerdo. Perdón, ¿hubo indefensión o no hubo? Yo no tengo duda de que hubo. No, hoy sí tuvo un fallo Tomei muy preciso. Una cosa es indefensión, otra cosa es alevosía. Vamos a diferenciar lo fáctico de la calificación legal. Pero Neto, si a mí me agarran 8 personas, me tiran al piso y me muelen a palos, yo no puedo hacer nada. Vamos por paso. Si me permiten y si tengo Pero tiempo. Claro que sí, claro. Primero, lo que tenemos que ver es si esa indefensión, esa alevosía fue representada o precipitada. Es decir, si hubo dolo. Si ellos dijeron, vamos a actuar sobre seguro. Yo lo que creo es que fue precipitada por el devenir de las circunstancias. Tomei dice algo muy cierto, y ayer me lo señaló un amigo defensor oficial. No puede haber nunca alevosía, porque hay un fallo de la casación, efectivamente, que él cita, de la Corte, me parece que es, de la Corte de Provincia, que él cita, que dice, mirá, cuando ya hubo una pelea previa, la persona queda en un estado de alerta donde se descarta cualquier tipo de alevosía. ¿Pero dónde se descarta otra alevosía? Dicen, hay un video, dudo, no sé si fue exactamente eso, pero pareciera que sí, que Thompson le hace así. Sí. No hay ninguna alevosía, te estoy diciendo, te voy a ir a buscar. No hay ninguna alevosía. Pero ese mismo video, la defensa dice que no significa nada. Bueno, pero porque se lo podría haber estado diciendo a otra persona, bien, con lo cual es incoherente. Pero tomemos la hipótesis más desfavorable. Significa, te voy a ir a buscar. Sí. Ya no hay una actuación sobre seguro y en sigilo. Y lo que termina... ¿Pero ahí no hay premeditación, por ejemplo? En mi opinión no, ahora te respondo por qué. Lo que termina por dar por tierra... Acá estamos viendo el video al que hace referencia Oneto, que es cuando Thompson, a ver si lo llegamos a identificar la mano. Es el que está ahí. Le hace el gesto de te voy a cortar la cabeza, ¿no? Ahí. Que asumimos nosotros, la Fiscalía y la querella, que es a Fernando Báez Sosa. Además, ¿no lo declaró uno de los patobicas? Sí, también. Doctor, a mí me gustaría consultarle... ¿Vamos a cerrar el tercer punto por cual no hay alevosía? Sí, y después quiero hablar con Carla Ricciotti, que está en Dolores. Y el tercero, para mí, por lo cual no hay alevosía, es porque el propio fiscal dijo que mientras tomaban un helado, Fernando y los amigos, no Fernando solo, eran otro grupo, por ahí menor número, pero otro grupo, escuchan que estos muchachos se le precipitan encima como una suerte de gritos y arengas, con lo cual se acaba el sigilo propio de la alevosía. Y lo último, esto sí prometo que es lo último, la alevosía está pensada para los casos de grosera indefensión, de grosero actuar sobre seguro. Durmiendo, en estado de inconsciencia, sea que uno lo aproveche o que lo induzca. No para casos donde hay una cierta duda al respecto. ¿Pero qué duda puede haber si hay 8 personas que muelen a palos a otra? Bueno, de hecho hubo intercambios. Uno de los chicos lo agarró de la pierna al otro. Cuando estaban en la confrontación, escuchó que decía Tomei, no estuve en el debate, pero le escuché que decía Tomei que uno le dijo a Ayrton Violás no me pegues y a Ayrton Violás no le pegó. Entonces digo, hubo toda una interacción. No es una... Aparte, actuar sobre seguro no es, porque no lo conocían a Fernando. Fernando podría haber recibido el golpe, darse vuelta y resistir, con lo cual sobre seguro no actúa. Actúa traición, pero para mí eso ya no es una agravante específica de la alevosía, sino una agravante genérica del artículo 41, donde el código lo que dice es que para graduar la pena se tienen en cuenta las circunstancias del hecho. Doctor, a mí me da la sensación... Sí, dale, Florencia. Perdón, ¿hay alguna explicación legal con respecto a la indefensión también que quiso marcar, en el sentido de que dice que cada uno de los amigos de Fernando apenas los golpearon, se fueron del lugar porque los rasguñaron, porque apenas le pegaron y se fueron y lo dejaron al amigo? Digamos, ¿hay alguna explicación, una estrategia legal de parte de eso? Porque a mí, en mi opinión, me pareció muy desagradable volver a victimizar a las víctimas como los responsables también de que haya quedado solo Fernando. No, mi opinión, eso es lo que él para mí quiso decir, que es, miren, no es que hubo una barrera humana que impidió que defiendan a Fernando.
muchos desistieron de ir a defenderlo para ir a buscar un auxilio un poquito más eficiente que su propio físico, por ejemplo, a los de seguridad. Eso es que creo que intentó decir. Me dio la sensación a mí. Bueno, interesante la discusión. Quiero ir de vuelta a Dolores, donde está nuestra compañera.